¿Sabías que el universo no es tan estable como parece? ¿Qué fuerzas descomunales están causando un desequilibrio cósmico? Desde el Big Bang, el universo ha estado en constante expansión, pero ¿por qué sigue acelerándose en lugar de estabilizarse? La energía oscura es una de las principales culpables, una misteriosa fuerza que sigue empujando el universo más allá de sus propios límites. Pero no es solo la expansión, la asimetría entre la materia y la antimateria, los movimientos caóticos de galaxias y la distribución irregular de la materia oscura nos llevan a pensar que algo en el universo está fundamentalmente fuera de equilibrio. Si el universo continúa desequilibrado, ¿qué significa esto para su destino final? Comprender por qué no se estabiliza podría desvelar secretos sobre su eventual colapso o expansión infinita. No descubrir estos desequilibrios cósmicos nos deja a oscuras sobre el futuro de todo lo que conocemos. Las leyes de la realidad, tal como las conocemos, se basan fundamentalmente en el principio del equilibrio. La energía no puede crearse ni destruirse. Lo que entra debe salir. Para el médico italiano del siglo XVII, Santorio Santorio, explorar este equilibrio dentro del cuerpo humano lo llevó a un período de autoexperimentación que duró décadas. Durante 30 años, pesó cada líquido y sólido que ingresaba en su cuerpo y cada líquido y sólido que salía. Se pesaba antes y después de una variedad de esfuerzos físicos, día tras día. Materia que entra, materia que sale. Para su confusión, sus excreciones no coincidían con la masa de su comida y bebida. Era como si una fogata se hubiera reducido a cenizas. La madera utilizada como combustible pesaba mucho más que las partículas grises dejadas en su lugar. Pero Santorio creía que la materia faltante debía haber ido a alguna parte. No podía simplemente dejar de existir. Y hacia finales del siglo XVIII, los filósofos naturales demostrarían definitivamente que la suposición básica de Santorio era cierta. La cantidad total de masa antes y después de una reacción química era igual. Ya sea que se tratara del metabolismo humano descomponiendo los alimentos en unidades moleculares más pequeñas de grasas, proteínas y azúcares, o de las fibras leñosas en el combustible de una fogata liberando dióxido de carbono y agua al quemarse, cada ecuación química está equilibrada. El mismo número de cada tipo de átomo al inicio de la reacción y al final. Simplemente se reorganizan en nuevas sustancias. Sin embargo, la propia luz del día nos mostró que este tipo de equilibrio no siempre es cierto. En el siglo XX, cuando los científicos desbloquearon el poder nuclear del átomo, se reveló que la cantidad total de masa podría, de hecho, cambiar. En lo profundo del núcleo de nuestro Sol, el hidrógeno se convierte en helio, pero la cantidad total de masa involucrada en la creación de este helio es mayor que la masa del propio helio, y no existe otra materia al final de la ecuación. Parecía estar desequilibrada, pero la famosa equivalencia propuesta por un joven empleado de patentes suizo mostró que la masa solo necesitaba ser reconsiderada como parte de la energía total de un sistema. La diferencia en masa se convierte en energía, un fotón, la luz del Sol, equilibrio restaurado. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un desequilibrio inherente en el universo? Nuestros cuerpos, nuestro mundo, galaxias enteras, miles de millones de años luz más allá de la Vía Láctea. Casi todo lo que podemos tocar está compuesto de materia. Sin embargo, hay otro tipo de materia ahí afuera, un gemelo casi idéntico que llamamos antimateria, y queda muy poca de ella. Un evidente y enorme desequilibrio se extiende a lo largo del cosmos. Sin embargo, sin este desequilibrio, no podríamos existir en absoluto, ni una sola persona, ni un solo planeta, ni una sola estrella. ¿De dónde vino este desequilibrio? ¿Cómo es que el universo observable está tan densamente lleno de materia mientras su pareja está casi completamente ausente? ¿Y por qué el vasto cosmos parecía estar tan perfectamente equilibrado en su inicio, pero no del todo? La relación más famosa en toda la física suele citarse como la que existe entre la masa y la energía. C representa el límite de velocidad máximo para cualquier cosa que viaje a través del espacio y es igual a la de la luz, si viaja sin impedimentos a través del vacío absoluto. Tan simple como parece ser, esta ecuación proporcionó una base fundamental sobre la cual las leyes de la relatividad de Einstein podían sostenerse. En los primeros años del siglo XX,
El mundo estaba siendo conducido hacia una nueva comprensión de la realidad, donde cosas extrañas ocurrían a velocidades y escalas inimaginables para la mente humana. Albert Einstein era solo uno de los muchos genios que revelaban cómo los extremos de nuestro universo desafiaban la percepción común. Y así, unos años antes de que Einstein reescribiera las leyes de la naturaleza, Paul Dirac nació en Bristol. Primero estudiante de ingeniería, luego se pasó a las matemáticas, obteniendo un doctorado en Cambridge en 1926. Increíblemente preciso tanto en pensamiento como en palabra. Se cuentan historias de él durmiendo durante las conferencias, solo para despertar y ofrecer una réplica rápida e ingeniosa al orador. Su consejo para el físico Niels Bohr, conocido por sus numerosos borradores de artículos, era que uno nunca debía empezar una oración sin saber cómo iba a terminar. Desde sus años de posgrado y más allá, la obsesión investigadora de Dirac se centraba en un área completamente nueva de la física. En 1925, la mecánica cuántica había reescrito nuestra perspectiva del mundo subatómico. Las partículas, aunque las únicas conocidas en ese momento eran el protón y el electrón, podían existir simultáneamente y describirse matemáticamente como ondas. Para 1926, Erwin Schrödinger había publicado su ecuación clave de la realidad cuántica, pero Dirac notó que estaba incompleta. No consideraba los efectos de la relatividad de Einstein. Alguien necesitaba abordar este problema. Sumergiéndose en las matemáticas, Dirac pronto descubrió un secreto increíble escondido en la relación entre la energía y la masa. Estaba mal. O más bien, como el modelo cuántico de Schrödinger, estaba incompleto, reflejando solo una situación específica cuando una partícula masiva no se mueve en relación con su observador. Esta diferencia solo es significativa a velocidades extremas, pero esas velocidades se alcanzan a escalas imperceptiblemente diminutas de los electrones orbitando sus núcleos atómicos. Mientras Dirac armaba una comprensión cuántica más universal, obtuvo una ecuación actualizada, más complicada, que más tarde llevaría su nombre. Muchos años después, se le preguntó cómo encontró la ecuación de Dirac, y se dice que respondió: «La encontré hermosa». Pero, ¿qué significaba realmente este descubrimiento para la energía y la masa de nuestro universo? Hasta ese momento, a los electrones solo se les permitía tener energía positiva. Pero dentro de las matemáticas de este increíble avance había una sorpresa. También podían tener energía negativa. Pero esto creó un problema. En la década de 1920, los físicos sabían que los electrones siempre buscaban existir en el estado de energía más bajo posible. Si las energías negativas eran posibles, como sugerían las ecuaciones de Dirac, esto significaría que la energía cero ya no era el nivel más bajo. Debería haber un número infinito de estados de energía negativa en los que caer, con cada electrón en todo el universo cayendo constantemente hacia abajo en la espiral de energía negativa infinita, emitiendo cantidades infinitas de luz en el proceso. Pero, por supuesto, ese no era el caso en nuestro universo. Para que sus ecuaciones tuvieran sentido, Dirac necesitaba algo que bloqueara a los electrones. Necesitaba que esos niveles de energía negativa ya estuvieran ocupados. Y así, este pozo infinito de electrones de energía negativa fue conocido como el mar de Dirac. Según la hipótesis de Dirac, un electrón negativo podría, ocasionalmente, obtener un impulso de energía, como a través de una colisión, y convertirse en positivo. El hueco actuaría matemáticamente exactamente como un electrón, pero con la carga eléctrica opuesta. Inicialmente, Dirac pensó que esto podría ser el protón, descubierto 30 años antes, con su carga positiva. Pero los protones son aproximadamente 2000 veces más masivos que un electrón, y por lo tanto, no encajaban. Así que Dirac reinterpretó su física. En lugar de un protón, decidió que era un antielectrón. Era 1931, y Paul Dirac había propuesto la existencia de la antimateria, pero aún se necesitaba una prueba física. La luz de las estrellas distantes no es lo único que atraviesa el universo. Las partículas con masa también lo hacen. Los rayos cósmicos, compuestos principalmente por protones solitarios, llueven continuamente sobre la atmósfera terrestre. Algunos son creados por nuestro propio Sol, como parte de su viento solar. Otros pueden provenir de los agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias distantes. En 1931,
Carl Anderson comenzó sus estudios sobre los rayos cósmicos, utilizando una caja notable que podía rastrear el movimiento de estas diminutas partículas. Una cámara de niebla, una caja hermética llena de vapor de agua. Cuando una partícula de rayo cósmico atraviesa la cámara, provoca que las moléculas de agua cercanas se condensen en líquido. Esto crea un rastro visible que proporciona pistas sobre las propiedades de los rayos cósmicos. Las cámaras de niebla se habían utilizado durante 2 décadas, pero Anderson mejoró el diseño e identificó un nuevo rastro que parecía idéntico a los hechos por electrones, pero reflejados, partículas que tenían la misma masa pero con carga opuesta. Había descubierto el antielectrón de Dirac, y así en 1932, Anderson publicó sus resultados y dio al primer antipartícula su nombre, el positrón. Sin embargo, el mar de Dirac no duraría mucho. Durante las siguientes décadas, otras teorías alternativas sobre el comportamiento cuántico fundamental de las partículas lo reemplazarían. Pero la antimateria de Dirac había sido demostrada como real. Sin embargo, para que los científicos descubrieran otras antipartículas, tendrían que desviar sus ojos del cielo hacia sus propios experimentos en aceleradores de partículas masivas. Los poderosos imanes dirigen las partículas cargadas en bucle tras bucle hasta que alcanzan velocidades intensas. Cuando esas partículas finalmente se dirigen a colisionar con un objetivo, parte de la energía de la colisión se convierte en una equivalente lluvia de partículas masivas, incluidas partículas demasiado inestables para encontrarse en cualquier otro lugar del universo. Dado que los positrones ya eran relativamente raros en los rayos cósmicos, se necesitaría una gran cantidad de paciencia para detectar antipartículas más pesadas. Decidieron que era mucho más eficiente crear las suyas propias, y en 1955, dentro del acelerador Bevatron, en los laboratorios nacionales Lawrence Berkeley, los científicos crearon y descubrieron el antiprotón. Un año después, revelaron el antineutrón. Sin embargo, tomaría otras 4 décadas antes de que la tecnología de aceleradores estuviera lo suficientemente avanzada como para construir un átomo completo de antimateria. En el anillo de antiprotones de baja energía en el CERN, los antiprotones volaban alrededor de su anillo magnéticamente construido 3 millones de veces por segundo. Cada vez que daban una vuelta, atravesaban un campo de gas xenón. Ocasionalmente, la interacción energética entre un antiprotón y un átomo de xenón creaba espontáneamente un par electrón-positrón, y en un evento aún más raro, este nuevo positrón podía ser absorbido por el antiprotón, asentándose finalmente en una órbita atómica. Finalmente, en 1995, después de un experimento de 3 semanas, se crearon 9 átomos de antihidrógeno. Casi 2 décadas después, los científicos del CERN pudieron estudiar las propiedades del antihidrógeno, específicamente cómo interactuaba con diferentes longitudes de onda de luz. Estos experimentos demostraron que el antihidrógeno actuaba exactamente como lo haría el hidrógeno normal, y para todos los efectos, los científicos creen que la antimateria se comporta casi de manera idéntica a la materia normal. Una partícula de antimateria tendría la misma masa que su contraparte de materia. Una estrella de antimateria brillaría tan intensamente como una estrella de materia, lo cual, de manera impresionante, era exactamente lo que el trabajo de Paul Dirac había propuesto casi 90 años antes. ¿Dónde está toda la antimateria? Imagina un mundo donde la humanidad pudiera aprovechar el poder de la antimateria. ¿Qué ves? ¿Ves enormes naves estelares interestelares atravesando el cosmos, expandiendo nuestro alcance a mundos habitables más allá del nuestro? ¿Ves colonias extraterrestres enfrentándose a ambientes hostiles o paradisíacos, salpicados de vida alienígena, observando 2 soles poniéndose? ¿O ves desolación, el resultado de una tecnología indomable, una explosión en una central eléctrica que empequeñece a Chernobyl y Fukushima? ¿Los peores rasgos de la humanidad llevándonos a la destrucción mutua asegurada? Cualquiera de estos destinos extravagantes surgiría de las reacciones entre materia y antimateria, siendo el proceso más eficiente en términos de combustible en toda la física conocida. A través de la relación entre la masa y la energía, realizada por Einstein hace más de un siglo, el 100% de la masa en una aniquilación entre materia y antimateria se convierte en energía en forma de luz, gramo por gramo.
Una reacción entre materia y su contraparte de antimateria libera más de 100 veces la energía que las reacciones nucleares y 1000 millones de veces más que lo que se libera al quemar combustibles fósiles. No hay proceso en toda la física que pueda hacerlo mejor. Hoy en día, las baterías, motores y ojivas de antimateria son el ámbito de la ciencia ficción. Se comparte mucha más energía en la creación y almacenamiento de antimateria para estudio científico que la que realmente se almacena dentro de la masa de antimateria, lo que la hace inutilizable como combustible. Y aunque algún día nuestros descendientes puedan superar estos obstáculos, no es necesario imaginar un futuro lejano o un mundo alienígena extraño para interactuar con la antimateria. En 1940, el químico canadiense Martin Kamen trabajaba en el laboratorio de radiación de Berkeley en la Universidad de California. Su objetivo era sencillo en su descripción: crear una nueva versión de un elemento muy familiar, el carbono, el pilar de toda la vida tal como la conocemos. Kamen buscaba crear un nuevo isótopo con la esperanza de que pudiera utilizarse en la investigación médica. Trabajando día y noche, pasando varias noches sin descansar, él y su colega Sam Rubin irradiaron muestras de grafito, esperando que la reacción convirtiera algunos de los isótopos de carbono preexistentes en nuevos. Y el 27 de febrero, finalmente tomó un descanso, saliendo del laboratorio, privado de sueño y desaliñado. Pero el aire fresco pronto resultó demasiado emocionante. Una patrulla policial pasó cerca del laboratorio y el policía dentro notó su apariencia, llevándoselo no por violar las reglas de la moda, sino porque lo sospechaban de asesinato. Resultó que un convicto se había escapado de una prisión local y había cometido varios asesinatos, y Kamen coincidía con la descripción del hombre. Finalmente, fue liberado y pudo regresar a sus muestras de grafito. Fue en esas muestras donde finalmente descubrió lo que buscaba. Él y Rubin habían creado carbono 14. Este isótopo es raro en la naturaleza, pero ahora es famoso por su uso en la datación por radiocarbono, a través de la cual los científicos pueden medir la antigüedad de un objeto que contiene material orgánico, ya sea humano, animal o vegetal. Esto se debe a que, por cada billón de átomos de carbono en tu cuerpo, uno es de carbono 14, y cuando mueres, dejas de adquirirlo. A diferencia del resto del carbono, que fue forjado en el corazón de una estrella antes de que naciera nuestro Sol, la mayor parte del carbono 14 apareció mucho más recientemente. Mientras que el gas oxígeno nos proporciona el aliento de vida, nuestra atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno. Ocasionalmente, en los cielos, los rayos cósmicos golpean un átomo de nitrógeno, creando carbono 14. Este carbono 14 se combina con el oxígeno, creando dióxido de carbono, que luego es incorporado a las plantas a través de la fotosíntesis. Finalmente, llega a ti cuando consumes plantas o animales que han comido plantas. A lo largo de tu vida, continúas adquiriendo nuevo carbono 14, manteniendo constante la proporción de carbono 14 en tu cuerpo. Pero en el momento de tu muerte, comienza un nuevo reloj. El carbono 14 se descompone sin nada que lo reemplace. La proporción disminuye, y los científicos pueden usar esa proporción cambiante para medir cuánto tiempo ha pasado desde que un ser vivo dejó de adquirir más carbono, es decir, desde que murió. Y este proceso de descomposición dentro del átomo es otro ejemplo de cómo el universo busca equilibrio, conocido como desintegración beta. Mientras el carbono 14 se descompone, convierte un neutrón en un protón, y otros dos productos deben crearse, un electrón libre y un fantasmagórico antineutrino. Asimismo, cuando el potasio 40 en tu cuerpo se descompone, ocasionalmente toma un camino invertido, creando un positrón en lugar de un electrón, y un neutrino en lugar de su contraparte de antimateria. En cualquiera de los dos casos, o más bien por ambos combinados, a través de la suave radiación de estos dos elementos, tú y toda la vida en la Tierra son fábricas naturales de antimateria. Y esta es solo una de las formas en que la antimateria está involucrada en nuestra vida cotidiana. De hecho, en la década de 1950, los científicos comenzaron a investigar maneras de aprovechar la antimateria para la imagen médica. Si se pudiera inyectar de forma segura un elemento radiactivo en el torrente sanguíneo humano, el sistema circulatorio lo distribuiría por todo el cuerpo. A medida que el elemento se descompone, libera un positrón.
El positrón rápidamente encuentra su contraparte de materia, un electrón, y ambos se aniquilan, creando dos fotones con una cantidad específica de energía. Una máquina capaz de detectar esa firma energética podría entonces mapear en qué parte del cuerpo ocurrió la aniquilación. Esto fue el escáner de tomografía por emisión de positrones o PET. No solo se utilizan para detectar trastornos médicos, sino también para discernir qué partes de nuestro cerebro son responsables de realizar ciertas tareas. Admirar una puesta de sol, escuchar una historia, contemplar las estrellas. Y al mirar esas estrellas a lo largo del cosmos, encontramos aún más antimateria. Puede ser expulsada por violentas supernovas o por la colisión de remanentes estelares densos que giran rápidamente, llamados estrellas de neutrones. Incluso se ha detectado antimateria en enormes chorros de radiación disparados directamente desde agujeros negros hambrientos. En la década de 1970, los astrónomos detectaron una nube de positrones en el centro de la Vía Láctea, y en 1997, el Observatorio de Rayos Gamma Compton de la NASA, basado en el espacio, detectó una auténtica fuente de antimateria disparándose a 3000 años luz fuera de nuestra galaxia. La fuente de estos fenómenos aún es un misterio, y todavía no sabemos cuánta antimateria hay allá afuera esperando ser descubierta. Y sin embargo, a pesar de su sorprendente ubicuidad en nuestras vidas, el número de partículas de antimateria que hemos detectado en el cosmos conocido es vastamente menor que el de todas las partículas de materia. Un simple hecho por el cual podemos agradecer nuestra existencia y la continua existencia de la materia en el universo. Pero como resulta, este es un desequilibrio moderno. No siempre fue así, y al retroceder el reloj hacia los orígenes de todo, encontramos que, por un breve momento en los albores del universo, las cosas eran muy diferentes. El amanecer del tiempo. La primera antimateria se formó junto con la primera materia, 1 trillón de segundo después de que el tiempo mismo comenzara a fluir y nuestro universo conocido cobrara existencia. Las temperaturas se habían enfriado a unos meros 1000 millones de grados Celsius. Había energía, había luz, existían las fuerzas fundamentales que gobiernan nuestra realidad, pero no había materia, ningún algo con sustancia alguna. Al alcanzar este hito de temperatura y siguiendo la ley de la equivalencia entre masa y energía, una sopa de quarks y antiquarks surgió del mar de energía, cada quark apareciendo junto a su gemelo antiquark. Al mismo tiempo, los gluones, las partículas que transportan la fuerza nuclear fuerte, cobraron existencia. En un mundo más frío, tendrían el poder de unir los quarks entre sí, pero aún hacía demasiado calor. Estas partículas individuales se movían frenéticamente, chocando unas con otras. Cuando un quark y un antiquark se encontraban, se aniquilaban mutuamente. Su masa retornaba a la energía, y dos fotones de luz quedaban rebotando en el plasma de quarks y gluones. Una masacre casi total de la materia. Mientras el universo se enfriaba, los leptones y antileptones surgieron en pares, electrones y positrones, neutrinos y antineutrinos, y así sucesivamente. Pero esa disminución de temperatura significaba que ya no podían aparecer nuevos pares de quarks y antiquarks desde el aparente vacío del espacio. Los que quedaban ahora eran lo suficientemente lentos para que los gluones disponibles los unieran con otros quarks, formando hadrones. Los antiquarks hacían lo mismo con los suyos, formando antihadrones. Los hadrones que mejor conocemos son protones y neutrones, pero también se componían otros hadrones más exóticos y menos estables. Ahora, los hadrones y sus contrapartes de antihadrones, protones y antiprotones, neutrones y antineutrones, podían aniquilarse mutuamente. Y cuando el universo tenía un segundo de antigüedad, las últimas partículas de materia y antimateria nacieron de la energía del universo. Con los segundos avanzando, la batalla entre la materia y la antimateria comenzaba a extinguirse. 100 segundos después del comienzo de toda la historia, la materia ganó, con una partícula en 1000 millones permaneciendo. Ahora hacía suficiente frío para que protones y neutrones comenzaran el proceso de nucleosíntesis, creando nuevos elementos por primera vez. Pero según lo que entendemos del Big Bang, el universo nunca debería haber tenido esta oportunidad. Materia y antimateria se crearon en cantidades iguales, por lo que deberían haber sido destruidas en igual proporción. Nuestro universo debería haber sido gloriosamente iluminado
con fotones de la aniquilación total de toda la materia, sin un solo átomo restante para ver esa luz, y mucho menos suficiente para formar una estrella, un planeta o a ti. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta violación fundamental del equilibrio en el universo? Los científicos tienen algunas ideas. Tal vez algunos dicen, hay una cantidad igual de antimateria allá afuera, partículas que fueron expulsadas de la batalla mientras el universo se expandía, eventualmente formando antigalaxias y antiestrellas en regiones distantes. Sabemos que el espectro de un átomo de antihidrógeno es idéntico al del hidrógeno, por lo que una antigalaxia sería indistinguible para nuestros telescopios, pero los vientos intergalácticos eventualmente llevarían materia ordinaria a estas antigalaxias, y los astrónomos aún no han observado ninguna luz indicativa de la aniquilación resultante. Sin embargo, objetos de antimateria más pequeños, como cúmulos de antiestrellas, podrían persistir, llevando a cabo sus negocios durante miles de millones de años, con la antimateria que emiten percibida simplemente como parte de los rayos cósmicos, señales perdidas entre el ruido. La mayoría de los científicos ahora coinciden en que una realidad aún más extraña puede ser la respuesta, que de hecho, el universo puede no tener, en última instancia, el equilibrio o la simetría que siempre asumimos que tenía. Chen Xiangwu nació en 1912 en un pequeño pueblo pesquero al norte de Shanghái. A diferencia de la mayoría de las niñas chinas en ese momento, recibió una educación formal, asistiendo a una escuela para mujeres jóvenes, fundada por su propio padre. Se graduó en una universidad en Nanjing, en la cima de su clase, con un título en física. Tras unos años de investigación, su mentora y colega física, la doctora Jing Wei-gu, sugirió que Wu emigrara a los Estados Unidos para continuar su educación. Recibió su doctorado de la Universidad de California en Berkeley en 1940. En 1944 se mudó a Nueva York para unirse al Proyecto Manhattan en la Universidad de Columbia, y para mediados de la década de 1950 ya era ciudadana estadounidense y una experta en la desintegración beta. De ese expertise fue invitada a empujar los límites de la realidad y reescribir nuestra comprensión de la física, y desde esa experiencia fue invitada a empujar los límites de la realidad y reescribir nuestra comprensión de la física. Las leyes fundamentales de la naturaleza, a primera vista, parecen simétricas según tres propiedades. La primera propiedad es la carga. Estamos más familiarizados con la carga eléctrica, asociada con la fuerza electromagnética. Teóricamente, bajo la simetría de carga, los quarks con carga positiva y los quarks con carga negativa que componen protones y neutrones deberían ser idénticos en masa, y las reacciones nucleares deberían proceder de la misma manera si se usara un protón o un neutrón como instigador. La segunda propiedad es la paridad, a menudo llamada quiralidad o mano, ya que tus propias manos muestran claramente este concepto. No importa cuánto gires una mano, nunca será igual a la otra. Solo a través del uso de un espejo puedes convertir una mano en la otra. Por sí sola, la noción de simetría de paridad establece que el universo no tiene una dirección preferida para nada. Pero la simetría de carga-paridad, CP, la combinación de carga y paridad, dicta que si se colocara nuestro universo a través de un espejo y se reemplazara la materia con antimateria, este nuevo universo se vería y actuaría de manera idéntica al nuestro. Si la vida extraterrestre de ese universo decidiera visitarnos, nuestros telescopios no podrían revelar su composición hasta que el primer apretón de manos resultara en nuestra mutua destrucción. La tercera propiedad es el tiempo. La simetría de tiempo dicta que las leyes de la física deberían operar de la misma manera si de repente todas las partículas cambiaran su dirección, velocidad y giro al contrario, como si alguna mano cósmica estuviera presionando el botón de rebobinado en el mando a distancia de nuestro universo. Juntas, estas tres propiedades conforman la simetría CPT, sobre la cual se basa nuestra comprensión fundamental de la realidad. Pero, ¿qué pasaría si estos principios estuvieran muy ligeramente rotos? En 1956, Chen Ning Yang y Tsung Dao Li, este último también en la Universidad de Columbia, propusieron que la paridad o mano era asimétrica, particularmente en los procesos gobernados por la fuerza nuclear débil. Antes de publicar su controvertido artículo, Li se acercó a la doctora Wu
para preguntarle si alguien había diseñado un experimento para probar la paridad, ofreciéndole 2 ideas propias. Ella propuso una tercera. El experimento que sugirió se basaba en un isótopo radiactivo de cobalto, el cobalto 60. Es un compuesto sintético creado en laboratorios de aceleradores de partículas y se descompone produciendo tanto rayos beta, es decir, los electrones generados en la desintegración beta, como en el caso del carbono 14, como rayos gamma, que son fotones de alta energía. En el experimento de Wu, estos átomos se colocaron dentro de un campo magnético y se enfriaron a temperaturas extremadamente bajas. Uno por uno, los núcleos inestables del cobalto se descomponían mediante la desintegración beta. Como partículas cargadas, los electrones generados se dirigirían a lo largo de las líneas del campo magnético en una de 2 direcciones, hacia arriba o hacia abajo. Si la paridad se conservaba, no habría una dirección preferida para los electrones. La proporción de los que subían y bajaban sería igual, incluso cuando se simulaba un universo en espejo invirtiendo la dirección del campo magnético. Pero esto no fue lo que el equipo de Wu encontró. En lugar de eso, un mayor número de electrones preferían moverse en contra de la dirección del campo magnético, sin importar cómo se orientara. La naturaleza diferenciaba entre izquierda y derecha. La paridad estaba rota, y el universo, en su nivel más básico, no era simétrico. Desafortunadamente, Wu tuvo que regresar a Nueva York durante el periodo experimental debido a sus obligaciones docentes, y estuvo ausente el día en que llegaron los primeros resultados revolucionarios. Era diciembre de 1956, y Lee rápidamente difundió la noticia de estos resultados preliminares a otros científicos, quienes en cuestión de semanas confirmarían que la asimetría observada por el equipo de Wu era cierta. Sin embargo, cuando se otorgó el Premio Nobel de Física en 1957, fue solo a los 2 hombres detrás de la teoría, dejando fuera a Wu. A pesar de este posible desaire del Nobel, la doctora Wu es recordada hoy como una figura clave de la física nuclear y una contribuyente esencial en la revelación de la asimetría del universo. Pero todo este trabajo era solo el comienzo. Experimentos ganadores de premios Nobel en la segunda mitad del siglo XX no solo confirmaron los resultados de Lee, Wu y Yang, sino que también violaron la simetría CP, la combinación de simetría de carga y paridad. Al final del siglo XX era definitivo. Múltiples científicos demostraron que los quarks y los antiquarks eran tratados de manera diferente por las leyes de la naturaleza. El universo era fundamentalmente, en una manera extremadamente pequeña, asimétrico. Y entonces, ¿podría ser esta la razón por la que la materia terminó superando en número a la antimateria? Hasta ahora, los científicos creen que la respuesta es no, al menos no del todo. Al sumar la contribución colectiva que la asimetría CP de los quarks podría jugar en la composición total del universo, los científicos se dieron cuenta de que el efecto no era suficiente para producir la proporción de 1 en 1000 millones entre materia y antimateria que surgió en ese primer segundo de tiempo. Entonces, ¿dónde más debemos buscar? Puede que otras partículas también sean tratadas de manera diferente a sus contrapartes de antimateria. La investigación actual está investigando la simetría CP en la otra familia de partículas fundamentales de la materia, los leptones, y los primeros resultados son prometedores. Otra fuente de la simetría materia-antimateria del universo podría ser causada por la existencia de otro tipo de neutrino, que solo existió en el nacimiento de nuestro universo. Los neutrinos son fantasmas cósmicos que apenas interactúan con la materia ordinaria y tienen una masa casi nula. Alrededor de 100 billones de neutrinos pasan a través de tu cuerpo cada segundo, casi sin tener efecto alguno. Y sin embargo, a pesar de esta naturaleza fantasmal, pueden haber sido un factor clave en la batalla temprana entre la materia y la antimateria. La propuesta surge de un rasgo desequilibrado en los neutrinos que observamos hoy. Así como las manos humanas vienen en versiones izquierda y derecha, todas las partículas en el modelo estándar pueden describirse como poseedoras de una versión zurda o diestra. Esto es cierto tanto para la materia como para la antimateria, y los científicos han observado ambas versiones en cada partícula, excepto en el neutrino y el antineutrino. En su lugar, todos los neutrinos que los científicos han estudiado son zurdos, y todos los antineutrinos son diestros. Si se demuestra que los neutrinos diestros no existen,
podría significar que los neutrinos son su propia antipartícula. O si los neutrinos diestros existen, es probable que la mayoría de ellos se haya desintegrado hace mucho tiempo. Entonces, si los neutrinos no operan bajo la simetría CP, como sugieren los primeros resultados, estos neutrinos diestros podrían haber tenido una preferencia por lo que se descomponían. Podrían haberse descompuesto en materia más frecuentemente que en antimateria. ¿Será esto suficiente para llegar a esa proporción de 1 en 1000 millones? Aún es demasiado pronto para decirlo por ahora. De hecho, los resultados podrían ser similares a los de los quarks, donde la asimetría no sería suficiente. Pero incluso entonces, no todo está perdido. Todavía podría ser que existan bolsillos de antimateria allá afuera, nunca habiendo hecho contacto con el resto del universo, haciendo que la verdadera proporción entre materia y antimateria sea incluso menor. Quizás algún día una losa flotante de antimateria podría aparecer en el horizonte y darnos nuestra respuesta antes de aniquilar la Tierra entera en un destello cegador de luz. De hecho, a bordo de la Estación Espacial Internacional, un detector especial está a la caza de la versión de antimateria de un isótopo de helio, el antihelio 3. Al revelar cuánta antimateria puede detectarse en nuestro propio vecindario cósmico, dentro del aire que rodea nuestra propia casa cósmica, podríamos extrapolar esta abundancia para descubrir cuánta antimateria hay allá afuera y cómo la materia ganó verdaderamente la guerra en los primeros minutos después del Big Bang. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,